Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por permanecer aquí en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Ya estamos a unos minutos de que comiencen estas comparecencias relativas al proceso de elección del titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Como bien ya se lo había mencionado, son 20 los aspirantes los cuales estarán compareciendo en este Senado de la República, en particular con la Comisión de Justicia, la cual será la encargada de realizar estos trabajos de análisis, de escuchar a estos candidatos, los cuales estarán compareciendo hoy aquí en el Senado de la República. Referente a esto, le quiero nombrar y decir cuáles son estos ciudadanos que estarán compareciendo aquí en el Senado de la República. Sería el ciudadano Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Héctor Díaz Santana, Arturo Bolio Cerdán, Rodolfo Wilfredo Delace Cañas, José Félix Cerezo Vélez, Juan José Rivera Crespo, Santiago Nieto Castillo, Alejandro González Durán Fernández, Alejandro Porte Petit González, Miguel Ángel Mesa Carrillo, Arturo García Jiménez, Miguel Medardo González Compeán. También estará aquí compareciendo la ciudadana María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, Adriana Campos López Alfredo, Eduardo Ríos Camarena, Rubén Enrique Becerra Rojas Bertis, Antonio Horacio Gamboa Chaván, Salvador Sandoval Silva y Tito Armando Granados Carreón. Es por ello que estos candidatos, que en total son 20, estarán compareciendo hoy aquí en el Senado de la República, los cuales estarán aquí compareciendo, en especial en esta Comisión de Justicia de este Senado de la República, los cuales pues están aquí para hacer estas comparecencias en torno al proceso de elección del titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Es por ello que el canal del Congreso lo está invitando a que se quede y vea cómo se lleva a cabo estas comparecencias, las cuales se estarán desarrollando en este Senado de la República. Quédese con nosotros, recuerde que ya estamos a unos minutos de que comiencen estas comparecencias. Recuerde, está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Regresamos.
Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Esta tarde estamos aquí en el Senado de la República a la espera de que comience las comparecencias en torno a la elección del titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Como bien ya se lo había dicho, esta tarde aquí en el Senado de la República serán 20 los aspirantes, los cuales vendrán a comparecer ante la Comisión de Justicia de este Senado de la República. Pero antes de que comience, quisiera mencionarle, ya está comenzando estas comparecencias. Se recuerda que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. El día de hoy, conforme lo establece el acuerdo que ha suscrito la Comisión de Justicia, se desahogarán las 19 comparecencias de los aspirantes inscritos ante la Junta de Coordinación Política que fueron enviados a la Comisión de Justicia para efectos de su dictaminación. En primer lugar, nos acompañará don Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal. Mientras la asistencia legislativa conduce a nuestro compareciente hasta este salón de plenos, haré lectura a su currículum. Es delegado en Querétaro de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la PGR desde 2012. Director General de Atención a Víctimas del Delito en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad de la PGR en 2012. Director de Información y Blindaje Electoral de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Dirección General de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en materia de delitos electorales de 2009 a 2012. Sea usted bienvenido, licenciado Buendía Madrigal. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos para hacer su presentación inicial, en el entendido de que el ensayo que han inscrito ha sido debidamente circulado entre los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Justicia. Tiene usted el uso de la voz hasta por 5 minutos. Los relojes están en los lados laterales de este salón de plenos para su referencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor senador. Pues agradeciendo este espacio y compartiendo con ustedes este recorrido en una parte significativa para la formación de un servidor público en Procuración de Justicia. Quisiera destacar que han sido varios años, ya a 20 años de una institución de la que me permitió trabajar en un tema de ser investigador en delitos electorales. Me tocaron ver reformas sustanciales, no solamente por la diversidad de los tipos penales y las sanciones o la calidad de los sujetos activos, sino las propuestas que tenían que ver con una mejor atención en Procuración de Justicia. Quisiera destacar que para mí es de gran satisfacción, una vez de haber salido de la universidad, ser abogado, licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Penales y dedicarme a una carrera que es de Procuración de Justicia, dignificada, con grandes esfuerzos, con dedicación de tiempo completo, pero además me ha tocado ser crítico en este trabajo donde tenemos una cercanía con la ciudadanía, la democracia y los principios rectores. La parte de una institución que se encarga de investigar y perseguir delitos, un marco constitucional del 21 y 102 apartado A, del cual requiere vocación, requiere un trabajo y un compromiso y por supuesto hoy una capacitación a un transitar de los nuevos retos de un sistema acusatorio. Yo podría hablarles referente a analizar un planteamiento jurídico que es un delito que está tipificado como un delito electoral, una conducta de acción o omisión que tiene consecuencias en un daño al desarrollo adecuado de la función electoral o del voto. Sin embargo, este análisis de la formación de un dogmático jurídico puede analizar desde la teoría del delito. Esa la conocemos y de ahí nos formamos, pero también la parte procesal, la parte de evaluación de la prueba, los requisitos formales. Y esto quiero decir que para el Ministerio Público es esencial investigar, darle una formalidad, acreditar elementos y llevarlo ante un juez de distrito para que sea sancionado. Pero aún más allá, creo que en una política pública que es esencial hoy en México, tiene que generar una doble expectativa y una visión cercana a la ciudadanía. Una política que está cercana a una política criminal que hoy sigue siendo evaluada con resultados y de los cuales no hemos podido llegar a ser eficientes.
¿Qué pasa con esta política criminal? Desde una prevención del delito, donde inicia factores de análisis políticos, sociales, económicos y culturales de por qué se dan, por supuesto, estas conductas ilícitas. ¿Cuál es el transitar de un análisis donde los factores académicos, legislativos y, por supuesto, de los operadores nos permita analizar las mejores propuestas para que no se sigan cometiendo sus delitos? Factores desde el sujeto activo, los condicionantes de los lugares donde nos tocó transitar. Un México pluricultural me permitió conocer toda la República Mexicana, desde el ámbito de la sierra hasta el ámbito de un norte y un sur, donde la problemática y necesidades de un ciudadano era, por supuesto, el ser atendido a través de una denuncia. Esta política tiene que ver con crear propuestas y cercanías de coordinación con las instancias que hoy son garantes y de en suma importancia, como es el INE y el tribunal, y esta parte toral que es la propia fiscalía. Para mí es un gran reto y, por supuesto, el poder generar y poder crear una directriz, un liderazgo del cual me permitió y me sigue permitiendo aportar a mi país un tema de procuración de justicia penal electoral. Para mí el tema de la prevención sigue siendo un tema importantísimo, vital, desde un trabajo que hago en mi propuesta de un fortalecimiento con mecanismos de la participación social, donde hoy es una exigencia su punto de vista, su actuación y su corresponsabilidad. Esto nos lleva a entender que como ciudadanos públicos tenemos la obligación desde un principio de legalidad a poder dar más. Resolver este esquema a través del principio de legalidad, los tipos penales, con la reforma que tuvimos hoy, donde podemos ver, por supuesto, adecuaciones a otras hipótesis delictivas, a una necesidad actual referente a lo que hoy nos ha tocado vivir y que es un planteamiento muy importante con las tecnologías y el tema de redes sociales. El hecho de que podamos ver un abanico de posibilidades, pero también un abanico de planteamientos jurídicos donde se puedan cometer conductas ilícitas. Este fortalecimiento en la participación ciudadana nos permite tener una cercanía en los tres ámbitos de gobierno y promover conjuntamente una cultura de corresponsabilidad, de información, de legalidad y, por supuesto, de la denuncia. Como ustedes saben, es un delito que se persigue de oficio y esta parte tiene que ser denunciada. Cualquier ministerio público hoy con esa necesidad y capacidad referente al nuevo sistema tendrá que ser obviamente capaz de investigar el delito en esta especialidad, pero también hacer propuestas no solamente de investigación y persecución, sino de prevención del delito. Hay un fortalecimiento y que se ha trabajado en mecanismos o instrumentos de colaboración para la capacitación, para poder evaluar estrategias en políticas públicas en el contexto de prevención, difusión y divulgación referente a los delitos electorales. ¿Y por qué no hoy con esta reforma que involucra a la colaboración con las instancias locales de procuración de justicia, donde podemos ver concurso de delitos y aún más el tema del apoyo en la información? Yo cerraría y les agradezco incentivar, por supuesto, una propuesta de rendición de cuentas y de transparencia de gestión para prevenir los delitos, impulsar compromiso y cooperación en los distintos actores políticos y proponer programas y acciones que permitan, obviamente, generar acciones contundentes en la prevención. Gracias. Gracias a usted, maestro Buendía Madrigal, por su intervención. Está abierta el turno para hacer preguntas por parte de las señoras senadoras integrantes de esta comisión. Senadora Dolores Padierna, por favor. Existe una profunda desconfianza por parte de la ciudadanía respecto de la utilidad de denunciar los delitos electorales. Se duda a veces de que realmente se sancione a los responsables, se duda pues de la efectividad de la institución. Yo le quiero preguntar qué va a hacer usted de ser nombrado fiscal en la FEPADE para perseguir y sancionar los delitos que la ciudadanía le lleve a la FEPADE para que pueda ésta recobrar confianza.
Y una segunda pregunta sería, ¿cuál es el diagnóstico que tiene usted de la Fiscalía? Si podría mencionar cuántas sanciones, cuántos denunciados, cuántos inhabilitados, un diagnóstico de la FEPADE. Sí, claro. Aquí hay un gran reto sobre la actuación del Ministerio Público. Como usted sabe, la Fiscalía se centra en la Ciudad de México y tiene un acuerdo de colaboración y acuerdos internos para que cualquier Ministerio Público pueda recibir una denuncia. ¿Qué ha pasado en este esquema de eficiencia del Ministerio Público? El atenderla de manera inmediata y poder, obviamente, ser más contundente referente a una investigación. Esta formación involucra a recabar elementos de prueba para poder estar acreditando los delitos y poder estar consignando. Muchas veces el ciudadano requiere de mayor cercanía e información y podemos ver que a través de los diversos servicios que se han propuesto, telefónico, vía internet, hay lugares donde todavía se desconoce qué es la función del Ministerio Público. Hay que, por supuesto, tener un programa e incentivar, que es uno de los temas que nos permita tener mayor recurso para poder posicionar y acercarnos a esa ciudadanía de norte a sur. Hablábamos de internet, hoy es muy fácil el poder hacer una denuncia vía internet, pero hay lugares donde ni siquiera se tiene acceso al mismo. Y es a donde tenemos lugares de mayor vulnerabilidad. El tema de la compra y coacción del voto, sobre el esquema de la falta de información o la falta de esa cercanía a la autoridad, le permite legitimar estando presente. El Ministerio Público, siendo indivisible, puede reflejarse en cualquier Ministerio Público federal o local la actuación inmediata. Y yo me permitiría, en atención de lo que usted me plantea en la segunda pregunta, hay informes por parte de la Fiscalía, como usted puede ver, en la incidencia delictiva, donde podemos ver que el mayor número de consignaciones está reflejado en un 411, donde la reforma que adecúa en aquel momento el IFE sobre aquellas personas que participan para obtener una credencial o la alteración al registro, es donde hay mayor aportación sobre la propia autoridad electoral. Y algo que sí es de preocupación referente a lo que usted refiere por la incidencia delictiva, la mayoría de estos casos tendrían que ser obviamente consignados en flagrancia, en actuación inmediata, en una incidencia que no se ha tenido, y la parte de lo que usted me refiere, cuánta gente ha sancionado, si hablamos de servicios públicos, tenemos un poco porcentaje referente a en aquel momento, hipótesis cometido por un servicio público de los 3 niveles, en el caso de servicio público federal, estatal o municipal, en el caso de peculado electoral, el caso de condicionamiento, porque además tenemos que ser muy claros. Como abogados me permite y nos remite a la ley, que es la materia electoral, para acreditar elementos normativos subjetivos. Y esto muchas veces es criticado. Yo tengo que ser garante y obviamente cumplir con los principios que me marca la Constitución, el debido proceso, los derechos del inculpado, de la víctima, y algo importante, si no se acreditan cualquiera de estos elementos, no tendría elementos para consignar, y es algo que muchas veces se queda solamente en el documento, hoy averiguación previa, que estaremos transitando en una nueva forma de ver la justicia con un sistema acusatorio. Gracias, maestro Buendía, por su respuesta. Senadora Arely Gómez, por favor. Don Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal. Usted ha trabajado en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como en otras diversas áreas de la República, de la Procuraduría General de la República, en particular en el último de sus cargos, delegado en Querétaro. Entonces usted conoce la materia. Le voy a hacer una pregunta de un caso hipotético relacionado también con el tema de derechos humanos. Usted está llevando a cabo una investigación por la hipótesis relativa a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales por no participar en eventos proselitistas, supuesto previsto en la Ley General en materia de delitos electorales, asimismo supuesto que es una petición, un reclamo de la ciudadanía que esto no acontezca. La defensa alega que por tratarse de una ley que por primera vez se aplica y toda vez que su defenso vive en la capital del Estado
es persona analfabeta que ignoraba que la conducta que realizó era delito, solicita se determine el no ejercicio de la acción penal. Usted, en su calidad de autoridad, al resolver la petición del defensor, ¿sobre cuál de las figuras previstas en la ley penal haría el análisis jurídico y por qué? ¿Determinaría el no ejercicio de la acción planteado? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Si decidiera autorizar el no ejercicio de la acción penal, ¿cuál sería el fundamento y supuesto que utilizaría? Y en caso de contrario, si decidiera consignar el asunto y de obtenerse sentencia condenatoria, ¿sería procedente que el juez aplicara alguna regla de disminución de la pena? Sí, sí, ¿por qué o no? ¿Por qué? Parece compleja, pero usted que conoce muy bien del tema, para usted esto es sencillo. Claro, muchas gracias. Nada más que es algo nuevo. Sí. Esta parte que usted comenta referente al conocimiento de la ilicitud del sujeto del cual se le imputa la conducta delictiva, ya está observada desde un error, dogmáticamente error de prohibición. Error de prohibición donde se puede errar o se puede evidenciar una persona por su falta de conocimiento la actuación por el desconocer o no tener el conocimiento pleno que esa conducta está tipificada como delito, y esto involucraría a ese error, esa equivocación que es error de prohibición, a poder tener, si es definitivamente por su falta cultural de conocimiento, a no ser sancionado. Pero si en este contexto sobre la actuación, porque es una conducta que tendríamos que acreditar, porque va implícito un dolo en cada una de estas conductas delictivas, si se acredita ese solo conocimiento tendría que ser consignado. Adelante, senadora Adeli Gómez. Nada más, en caso de que se obtuviera sentencia condenatoria, ¿sería procedente alguna regla de disminución de la pena? Aquí tendríamos que ver, por supuesto, hoy con las reglas y los derechos en atención a el conocimiento por parte del órgano jurisdiccional. Hoy en la parte que involucra las reglas del actual todavía no entra el nuevo Código Nacional, la valoración que haga el juez sobre el contexto cultural, conocimiento, educación y por supuesto el hecho de la pena entre la mínima y la máxima, el poder evaluar su conducta y también el tipo penal. Nosotros no podemos irnos más allá referente a la penalidad que señala el propio tipo. Muchas gracias, maestro. Buen día. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos su participación esta tarde, deseándole mucha suerte en este proceso. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Muchísimas gracias, maestro. Buen día, Madrigal. Muchas gracias, a sus órdenes. Ruego asistencia legislativa, conduzca al Salón de Plenos al doctor Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. Consejero ciudadano del Instituto Electoral Veracruzano 2009-2018, profesor del curso de medios de impugnación en materia electoral, director de la Consejería Jurídica del Gobierno de Veracruz entre 2007 y 2008, director jurídico de la Oficina de Programa de Gobierno de Veracruz 2004-2006. Sea usted bienvenido, doctor Domínguez Gudini. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor senador, presidente de esta comisión, señoras senadoras, público. Primero que nada, saludo la extraordinaria y paradigmática transparencia mediante la cual se ha aperturado este proceso. Una convocatoria pública en donde yo vine a registrarme sin que me diera ningún tipo absolutamente de intervención política, y bueno, todos los ciudadanos tuvieron el mismo acceso a ocupar esta tribuna el día de hoy. Eso me parece relevante, me parece importante señalarlo y confío en el proceso de selección que vamos a llevar a cabo. El tema de los delitos electorales es un tema íntimamente vinculado de alguna manera a las elecciones en México. La historia un poco nos ilustra de esa manera.
Ya desde la época de las Cortes de Cádiz, en 1812, se planteaba que hubo diversas irregularidades de los representantes mexicanos que concurrieron a ese proceso constituyente, que había más electores, más boletas que electores, que había sustitución en un momento dado de los que tenían derecho a votar, etc. Es decir, desde el siglo XIX, desde la creación de este país, hablábamos de que había un dejo de ilegalidad en la construcción de las estructuras electorales. Esto durante todo el siglo XIX se acentuó un poco más. De hecho, algunos estudios interesantes nos revelan los mecanismos clientelares que tenían personalidades como Porfirio Díaz y antes de él Benito Juárez para el mecanismo de la obtención de votos. De manera tal que llegábamos a un siglo XX donde una revolución social tiene como parteaguas el respeto a la voluntad popular. Me parece entonces que el tema de los delitos electorales va acompañando la construcción de instituciones transparentes. Por eso es que una de las enormes ventajas que tiene esta reforma electoral que acaba de ser aprobada, a diferencia de los ejercicios anteriores, es el fortalecimiento o la construcción de un sistema mediante el cual pueda permearse de legalidad a las instituciones electorales y muy particularmente del fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales. Quiero abundar, dado la brevedad del tiempo, en 3 ideas que me parecen de la mayor relevancia. Primero que nada, una fiscalía autónoma. Eso nos coloca en la posición de que el fiscal es un individuo que ejerce una dogmática penal y al mismo tiempo una práctica de los procesos penales de manera independiente, que no tiene un jefe, que no tiene que obedecer una directriz o un criterio jurídico que no es el suyo. Y eso me parece que es un elemento que da neutralidad, que da imparcialidad y que va desmitificando el proceso de politización que han tenido las instituciones electorales desde siempre. Un segundo elemento que me parece de la mayor relevancia es el ayornamiento que sufrieron los delitos electorales. La creación de una ley general que va a permear por control de constitucionalidad y eventualmente por jerarquía normativa a las entidades federativas. De igual manera, la posibilidad de actualizar un catálogo de delitos que no se actualizaba desde la década de los 90 y que era muy necesario porque hay prácticas irregulares novedosas que escapaban en un momento dado de la mano de la justicia federal. Y como un tercer elemento que a mí me parece relevante es el fortalecimiento de las labores preventivas que debe tener la Fiscalía. Yo creo profundamente en la educación. Yo le dedico la mitad de mi tiempo como consejero electoral a impartir conferencias, cursos y temas relacionados con la capacitación electoral. Yo creo que la prevención de cualquier elemento de naturaleza delictiva es fundamental y a veces es más importante que la persecución. Entonces creo que debe haber una fiscalía que tenga características de esa manera, que tenga una apertura social relevante, que les enseñemos a los justiciables cuáles son los elementos mediante los cuales ellos mismos pueden proteger sus votos. Les enseñemos a los justiciables cuáles son los elementos para combatir las irregularidades que se dan desde el poder y que de alguna manera deben matizarse a través de procesos de construcción de ciudadanía. Yo creo que esta reforma es un parteaguas importante, pero también es una oportunidad que no puede ser desperdiciada. No puede sufrir procesos de politización, no puede sufrir procesos de deslegitimación, sino por el contrario debe ser un mecanismo que acerque a la sociedad a las instituciones electorales. Hay un enorme desencanto de los ciudadanos de la participación de sus políticos profesionales. Yo creo que en la medida que nosotros acerquemos esas prácticas a la legalidad, en esa medida nosotros tendremos mucho más capital social, mucho más confianza de la gente y le empezaremos a devolver poco a poco, tenuemente, el poder a quien siempre lo debe de haber tenido, que son los mexicanos y las mexicanas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, doctor Domínguez Gudini. Está abierto la ronda para hacer preguntas. Senadora Arely Gómez, por favor. Bienvenido al Senado de la República y le agradecemos el que se haya inscrito para estar el día de hoy compareciendo aquí ante nosotros. Ahora bien, ya que su experiencia es, como usted lo señala, la mitad del tiempo es académica, veo en su currículum la cantidad de estudios que tiene, cursos, artículos publicados. Le quisiera hacer 2 preguntas. El artículo que usted nos anexó, muy interesante, por cierto, el nuevo derecho penal electoral en México, aproximaciones críticas, no encontré o no
más bien no lo encontré la fecha en que fue publicado. Me imagino que fue después de 1913 de 2013, porque aquí anexa un artículo de 2013 de otra persona. A ver si me puede decir cuándo fue. Bueno, eso sería la pregunta. Y la segunda, usted ahorita es consejero ciudadano del Instituto Electoral Veracruzano y fue nombrado hasta el periodo de 2018. Como usted bien lo sabe, con la reforma electoral que tenemos, que acabamos de aprobar, que ya está en vigor, el año que viene le tocará al Estado de Veracruz sufrir el cambio que ya sufrieron 18 entidades este año en diversos, los que iban a tener procesos electorales de los consejos o institutos electorales estatales. ¿Qué opinión le merece a usted el que se haya aprobado esa reforma y que ahora sea el INE quien nombre a los consejos, a los OPLES, llamados hoy, y que ya no sea el Ejecutivo Estatal? Me gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias, senadora. Qué bueno que lo pregunta. Ese artículo forma parte de un estudio que realizamos un grupo de juristas mexicanos y de juristas españoles de la Universidad de Granada, y será publicado en enero por la propia Universidad Granadina. La idea era contrastar la manera como los españoles y los mexicanos vemos nuestros delitos electorales, y entonces será de próxima publicación, que me encantará circularles un ejemplar para que sean muy críticos con lo que ahí planteamos nosotros. En segundo lugar, la verdad es que al ser yo juez y parte, mi opinión podría estar sesgada, ¿no? Yo abandonaré el cargo de consejero electoral el año próximo, no me inscribiré al nuevo proceso que se aperture, porque yo creo que parte de la idea que tenía el legislador era generar un nuevo sistema electoral. Es decir, hay una tendencia a la federalización de la materia electoral, como sucede técnica y jurídicamente con algunas otras materias, que se revierte la cláusula residual y entonces eventualmente se van dotando o la federación atrae ciertas materias que le son afines. Así parece suceder con la materia electoral. Entonces, a mí me parece que es un acierto relevante si se obtuvo el consenso suficiente de las fuerzas políticas para generar un mecanismo nuevo de nombramiento. Nosotros tenemos que diferenciar entre la función del consejero electoral y del magistrado electoral. El consejero electoral es un árbitro, y para que exista un arbitraje debe haber consenso de las partes. Un magistrado electoral, por el contrario, es un impartidor de justicia que va a dirimir el alcance de la razón en un conflicto. Entonces, a mí me parece que eventualmente, si fue una decisión política que se llevó hasta el constituyente y que fue valorado por la Suprema Corte y se dijo que así sea, adelante. Finalmente son las nuevas reglas del juego y tendremos que aceptarla. Yo le auguro a la reforma que tendrá que pasar por los vértices de la legitimidad, pero con base a sus resoluciones. Esto es, vamos a ver cómo funcionan los nuevos OPLES y entonces vamos a ver si verdaderamente la reforma funcionó o no. Por otro lado, la crítica que se le hace a los OPLES de ser nombrados por el gobernador me parece que es una crítica interesante, pero que puede tener un bemol, técnicamente hablando. La crítica que le hacemos al nombramiento, que no es de los gobernadores, sino de los consejos, es la crítica que se le hace a los congresos de los estados. Los congresos de los estados que tienen mayoría son controlados por los gobernadores. Y no solamente para el nombramiento de los consejeros, sino para el nombramiento del procurador, para la aprobación de leyes, etcétera. Entonces, quizá lo que habría que valorar es un nuevo mecanismo en el cual los congresos tuvieran mayor autonomía, tuvieran mayores capacidades, participaran, por ejemplo, en una apertura más democrática de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, y en esa medida podríamos tener espacios de participación más democráticos. Gracias, doctor Domínguez. Senadora Dolores Padierna, por favor. Sí, licenciado, los recursos de procedencia ilícita son un lastre que tienen los procesos electorales en México. La Ley General de Delitos Electorales contempla una sanción de entre 5 y 15 años a quien realice, destine, reciba aportaciones que tengan origen ilícito. Si usted fuera el fiscal, ¿cómo podría desde la FEPADE garantizar que personas con vínculos con organizaciones criminales
no tengan la posibilidad de llegar a ejercer cargos de elección popular, y cómo realizaría la investigación de tal manera que pueda sancionarse a los culpables y se llegue a fondo. Muy bien, senadora, dos planteamientos sobre eso. El tema de los recursos de procedencia ilícita tiene dos dimensiones, una dimensión dogmática y una dimensión pragmática. En la dimensión dogmática nosotros tenemos que decir que nosotros no podemos pensar el subsistema del derecho penal electoral como un subsistema aislado. Es decir, en que solamente el fiscal tiene que realizar las investigaciones, etcétera. Inmediatamente nos tenemos que trasladar a los mecanismos de fiscalización de partidos políticos que tiene como obligación que realizar el Instituto Nacional Electoral. Más todavía, tendríamos que ver los mecanismos que el Estado mexicano tiene, como son los casos de inteligencia financiera y una serie de medidas que a nivel tributario funcionan muy bien, pero que también había que expandir a otro tipo de intenciones, como es la fiscalización de los recursos para las campañas electorales. Esto que digo no es nuevo, viene ocurriendo en Colombia desde hace una década y ha dado algunos resultados significativos. Por otro lado, yo creo que el fiscal no solamente es un investigador, es un constructor de argumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento dado las pruebas deben concatenarse, deben plantearse a través de diferentes vertientes para que cuando se llegue a la consignación eventualmente se tenga un resultado favorable. De nada sirve percepciones a priori o acusaciones mediáticas cuando finalmente vemos cómo los culpables andan en la calle tan campantes como si nada hubiera sucedido. Necesitamos un sistema congruente y para la construcción de esa congruencia es necesario práctica de naturaleza administrativa, judicial y profesional, pero por otro lado una debida dogmática jurídica que nos soporte las investigaciones que lleven a curso. Gracias. Senador Carlos Puente. Muchas gracias, presidente. Doctor, bienvenido al Senado de la República. Me gustaría conocer su opinión, cómo desde la Fiscalía, desde la FEPADE, cómo usted piensa que se podría contribuir a la prevención de los delitos electorales. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que entender que la parte más importante de la sociedad es el capital social. Es decir, la manera como nosotros, como el gobierno o como quien ejerce el poder puede permear su legitimidad con los ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas me parece que cuando ustedes están buscando un fiscal, no están buscando un policía, sino que están buscando a alguien que en un momento dado pueda tener determinada conexión con la sociedad y eventualmente, cuando sea necesario, realizar las labores jurídicas para la persecución de los delitos. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que una de las partes fundamentales deben ser establecer mecanismos de prevención del delito, un enorme proceso de capacitación que involucre a todos los niveles de gobierno, que involucre académicos, pero muy especialmente que vaya dirigido a la sociedad. Es decir, debemos traducir del lenguaje jurídico que usualmente usamos quienes nos dedicamos a esto, las palabras necesarias para enseñarle a la sociedad cuáles son sus derechos. En esa medida no tendremos delitos por omisión y en esa medida podemos hacer que la gente sea cada vez más dueña de su propia voluntad. Entonces me parece que una fiscalía con una enorme vocación capacitadora y preventiva es mucho más efectiva que solamente una fiscalía sancionadora. Muchísimas gracias a ambos. Yo quiero hacer una pregunta muy sencilla. Usted ha sido ya autoridad electoral, lo es actualmente en el Instituto Electoral Veracruzano. Una de las responsabilidades principales del fiscal va a ser o será el combate a la compra y coacción del voto por la vía de la persecución penal. Pero también hay responsabilidades para ese propósito desde los órganos administrativos electorales. ¿Qué medida usted impulsó como consejero ciudadano del Instituto Electoral Veracruzano para evitar la compra y coacción del voto, que pudiera acreditar su voluntad y su intención como fiscal de delitos electorales de acabar con esta práctica que en algunas entidades federativas es una regla prácticamente cotidiana de los procesos electorales? Por su respuesta, antemano, muchas gracias. Muy bien, señor presidente. Yo participé en 4 procesos electorales, 2 ordinarios y 2 extraordinarios. Los 2 extraordinarios fueron producto justamente de las irregularidades que se dieron en las jornadas electorales. Mi planteamiento, y ahí está el sentido de los votos que yo he venido desarrollando, siempre fue con una vocación de apertura y de transparencia. Yo fui el primero de los que planteó en la elección del 2010 que se hicieran las auditorías al padrón electoral para evitar los turistas electorales.
¿sí? Una situación que era muy particularmente de llamar la atención. Fui también partícipe de aplicar las medidas administrativas sancionadoras, de atender todos los llamados que hacían los partidos políticos sin distingo de ningún otro, para atender las denuncias que se hacían durante la jornada electoral. Más todavía cuando hubo necesidad de tomar decisiones que tenían que ver con la administración de las elecciones, el sentido de los votos, incluso el mío fue disidente en algunos casos de los de la mayoría. ¿Yo qué creo? Yo creo que la compra y la coacción del voto debe combatirse, debe evitarse de una manera sólida, pero muy especialmente diciéndole a la gente que la coacción del voto es un elemento subjetivo interno. Es decir, debemos enseñarle a la gente, sí, que puede votar por quien quiera, que puede recibir una serie de prerrogativas, quizá de promesas, etcétera, sin embargo puede votar libremente por quien quiera y que además debe hacer uso de la denuncia como un mecanismo de protegerse. Creo que la transparencia, creo que el señalamiento concreto, correcto, es uno de los principales elementos para poder combatir este y otros lastres. En el ensayo que les circulé viene un conjunto de famosas prácticas electorales, el ratón loco, el carrusel y una serie de elementos que deben combatirse y que son denostativos de nuestro sistema electoral. Yo me siento satisfecho con lo que yo he hecho en esa materia en el Consejo Electoral, sin embargo yo creo que debe hacerse mucho más y que estructuras fortalecidas como las que ustedes ahora están diseñando van a servir para tal fin. Gracias por su respuesta, doctor Alejandro Domínguez. ¿Alguna otra intervención? No habiendo otra intervención de los senadores, le agradecemos de nueva cuenta su participación, le hacemos suerte en el proceso. Bienvenido al Senado, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, buenas tardes. Bueno, tiene a continuación el uso de la voz el doctor Héctor Díaz Santana, Director General de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Dirigió proyectos nacionales de observación electoral entre 2009 y 2012. Fue coordinador de proyectos de investigación en materia electoral para el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para la FEPADE y para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entre 2004 y 2009. Observador y consultor en procesos electorales en el extranjero entre 1996 y 2014. Sea usted bienvenido, doctor Díaz Santana. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En primer término, agradezco a los senadores esta oportunidad de compartir algunas ideas en este proceso de selección de titular para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Segundo término, también al público que nos acompaña, especialmente a todos los compañeros aspirantes en este proceso de selección que seguramente será muy objetivo, muy profesional y que dará un beneficio a la institucionalidad democrática del país. Yo quiero iniciar con una reflexión. El sistema electoral mexicano parte de un proceso de transición democrática donde se definió que el factor fundamental del andamiaje estructural iban a ser un trinomio, constituido por una autoridad administrativa, una autoridad jurisdiccional y una autoridad penal electoral. En este sentido, estamos hablando que el sistema electoral mexicano lo compone una trilogía y es un corpus estructural que tiene que funcionar de una manera análoga y una manera totalmente transversal. Es decir, requerimos un sistema electoral que opere bajo una maquinaria estructural de sincronía, prácticamente como reloj, para dar resultado a los procesos electorales y a las expectativas sociales. Aquí nos encontramos en un papel importante para la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene una labor dicotonómica. Por un lado, es una institución de procuración de justicia y por otra es una institución que desarrolla acciones de carácter electoral. Algunos autores dicen que la Fiscalía no es un ámbito electoral, por supuesto que sí lo es. Y al ser un ámbito electoral tiene esta doble función. No solamente debe de procurar justicia de una manera eficiente, eficaz, oportuna, profesional, sino que también debe de saber que tiene que ser sensible a las necesidades sociales, tiene que responder a los compromisos institucionales y sobre todo es una institución que está dentro de los parámetros políticos, en los que también debe de saber cómo actuar. Nos encontramos ahora ante un proceso que yo le puedo denominar de segunda generación.
Las últimas reformas estructurales que se hicieron en materia de delitos electorales se hicieron en el año 94 y 96, y ahora, después de prácticamente 18 años, tenemos un nuevo marco regulatorio. Esto implica no un proceso de reingeniería. La FEPADE tiene 20 años de historia y esa historia hay que aprovecharla. FEPADE tiene productos exitosos, FEPADE ha trabajado en labor de prevención y FEPADE ha sido parte de la labor institucional de la alternancia y del cambio político del país. ¿Cuáles son estas nuevas expectativas que, a mi juicio, debe de cumplir la FEPADE? Principalmente 4. El primero, ajustarse a este nuevo marco legal. El segundo, una eficiente procuración de justicia. El tercero, trabajar en prevención del delito electoral. Y por último, fortalecer las acciones de blindaje electoral. Tenemos el tiempo restringido. El nuevo marco regulatorio dice, y así lo obliga la FEPADE, que debe de actuar en los procesos de selección de candidatos. Estamos hablando que prácticamente debemos estar listos para enero próximo. Y esto implica hacer un proceso en el cual hay que modificar los catálogos de delitos electorales, hay que adaptar las cargas, hay que redimensionar las responsabilidades y sobre todo sus manuales de operación. Es decir, un proceso interno en el cual tenga que estar funcional para la responsabilidad que tiene en un futuro. No es fácil. La labor de FEPADE, sobre todo en procuración de justicia, creo que es donde tiene mayor visibilidad pública. La pregunta es, ¿existen conductas que afectan el voto libre secreto en México? Sí, por eso existe la FEPADE. ¿Y qué quiere decir esto? Que en un marco de alta competencia política y polarización, esta institución puede tener mayor visibilidad pública a la que debe de responder. Es por eso que debe redimensionar los esquemas actuales. Nosotros estamos hablando que FEPADE en el año 2012 consignó 1.576 averiguaciones previas. En el 2013, 826. A la fecha lleva menos de 60. Entonces, ¿qué está pasando con la principal función de FEPADE? Creo que en eso tenemos que trabajar, capacitando a los ministerios públicos, trabajando con otros ámbitos colaterales que son necesarios para la procuración de justicia electoral, como es los policías, los peritos. Hablamos de una profesionalización efectiva para tener una buena procuración de justicia. Y también, hay que decirlo, se debe de trabajar con otros actores. Por ejemplo, una de las preguntas es cómo poder integrar una averiguación previa derivada de un delito electoral. Y esto se debe hacer con diversas acciones, por ejemplo, la colaboración del INE, la colaboración también de policías de carácter municipal. Finalmente, hay que trabajar en la prevención. La prevención es la base. Estamos ante un nuevo escenario político y hay que ser sensible a esta sociedad. ¿Cómo la hacemos sensible? Yo hago una analogía de los delitos electorales con lo que llaman los derechos difusos y colectivos, que principalmente nacen de los ecológicos. La gente tira basura al río sistemáticamente y no siente que haga una afectación general. Al paso de tiempo, ese río está contaminado y todo mundo tiene esta afectación. Tenemos que trabajar en materia de prevención, adultos mayores, programas sociales y sobre todo en temas de blindaje estructural. El blindaje electoral tiene como finalidad evitar el uso de los recursos públicos para fines electorales. Tenemos que trabajar sobre una nueva dimensión. Por último, se acabó el tiempo. El compromiso en caso de tener el privilegio de ser fiscal de delitos electorales es actuar en el marco de la legalidad, en el marco del profesionalismo, en el marco de la eficiencia, con total autonomía y compromiso institucional y razón de Estado. Creo que de esta forma responderemos a la expectativa que tiene la ciudadanía en las instituciones electorales, los partidos políticos y colaboraremos a una cultura de una democracia que mucho requiere este país para el bienestar y para el beneficio colectivo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Díaz Santana. Está abierta la etapa de preguntas de los senadores y senadoras. Senadora Dolores Padierna, por favor.
Doctor, el artículo 406 del Código Penal Federal establece como delito electoral el que un funcionario partidista o un candidato realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral. ¿Qué mecanismos implementaría usted para identificar y perseguir a aquellos que infrinjan este precepto, especialmente en las redes sociales o en Internet? Bueno, estamos ante una nueva dimensión. El delito electoral tiene una particularidad. Es una línea muy tenue entre lo que puede ser una conducta típica de un delito, como también una disfuncionalidad del sistema político. Yo creo que debemos de trabajar en dos sentidos. El primero, la prevención. Daniel Cosío Villegas decía que existen reglas formales y reglas informales de la competencia política. No hemos trabajado en las reglas informales, las reglas subjetivas, el comportamiento de los actores, la responsabilidad institucional. Pero por otra parte también tenemos que ser profesionales en la investigación. Ahora es muy difícil, es cierto, un delito electoral, por ejemplo, la compra del voto no deja huella, porque tanto el que da como el que recibe tienen un beneficio. Pero otros tipos de delitos, como pueden ser los relacionados con el financiamiento, perfectamente se pueden dar seguimiento con el apoyo, como lo comenté, del Instituto Nacional Electoral o con el apoyo de autoridades financieras. En el ámbito de los servidores públicos tiene que ser una labor de manera cotidiana, una labor en la que todos tienen que estar informados que el presupuesto público es para el bienestar social. Y no solamente eso, es difícil en un momento denunciar a los propios compañeros. Y hay que tener también nuevas disposiciones de carácter instrumental. Es decir, los delitos electorales son oficiosos, requieren de una querella. Pero muchas veces cuando se tengan, digamos, los indicios de la presunción del hecho delictivo, lo que se puede solicitar es acudir ante el Instituto Nacional Electoral, que es el que tutela, es el que tiene la tutela jurídica del voto, y que ellos presenten la denuncia y después hacer una investigación seria, formal y profunda. Gracias, doctor. Gracias, senadora. Senador Carlos Puente, por favor, proceda. Muchas gracias, presidente. Doctor, bienvenido al Senado de la República. A mí me gustaría hacerle dos preguntas. Dado que usted ha hablado de prevención, ha hablado de blindaje electoral, me gustaría conocer desde su opinión de qué manera la FEPADE pudiera contribuir a este blindaje electoral de manera puntual, y también conocer su opinión de cuál sería el rol de la FEPADE durante la implementación del sistema de justicia acusatorio, considerando que ya en algunas entidades ya opera el nuevo sistema en materia penal, mientras en otras aún no se implementa. Muchísimas gracias. Creo que en el tema de blindaje electoral debemos de trabajar en ampliar facultades. El blindaje electoral en su esencia, bueno, nace en el año 2003, se aplica en el ámbito federal, estatal y municipal a partir del año 2004, tiene mucha presencia pública en el 2006, sobre todo en el 2008, y logró en un momento dado permear a los funcionarios públicos de qué eran los delitos electorales. Muchas veces no se sabía lo que eran los delitos electorales. Se informa, se sensibiliza y en un momento dado se tiene que ser responsable. Ahora hay algunas corrientes que dicen que el blindaje tiene que ir un poquito más allá, que no se trata solamente de recursos públicos, se trata de blindar algún tipo de actividad ilícita que se meta dentro de las campañas políticas o de los candidatos. Entonces yo creo que también deberemos de dimensionar en dos sentidos. Uno, un nuevo blindaje electoral que aumente el espectro y el abanico de posibilidades. Y número dos, saber en dónde esté el blindaje electoral, porque definir qué tiene que ser blindaje electoral. Es probable que difícilmente una autoridad electoral analice la historia de vida de los candidatos para evitar que estén ligados al crimen organizado, que eso, digamos, es una petición que se ha hecho de manera recurrente. Yo creo que es una responsabilidad mayor, pero también es una responsabilidad que tiene que dar alguna opción de cómo se podría resolver. Y en la segunda pregunta, creo que para los delitos electorales, el sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, viene a fortalecer lo que es la Procuración de Justicia Penal. Les voy a decir por dos cosas. La primera, la FEPADE, el 85% que conoce, digamos, de los delitos que conoce FEPADE es por la alteración del padrón electoral. Y muchas veces tenemos juicios que llevan más de un año
y finalmente llevan una sentencia, pero implica una fuerte carga de trabajo. FEPADE, comparando con otras instituciones, FEPADE tiene 280 funcionarios, el IFE tiene 13,000, el tribunal tiene 2,100, de presupuesto ni hablamos. FEPADE tiene un presupuesto menor de 6-7 millones de pesos para investigar y para prevenir delitos electorales. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar el sistema acusatorio? ¿Qué podemos hacer? Juicios de carácter abreviado. Ya no se van a hacer esos juicios tan largos de un año, año y medio. Y número dos, creo que el gran beneficio del sistema acusatorio es que al ser, digamos, los juicios orales, públicamente se va a exponer a los posibles infractores. Y eso va a inhibir. O sea, muchas veces la gente no quiere denunciar porque no cree en las instituciones procuradoras de justicia. Y hay que decirlo, el derecho penal tutela la integridad física, el patrimonio y la libertad. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué me quitan con un delito electoral? No me golpean, no me quitan dinero, pero sí afecta la libertad. Creo que la percepción, como hace rato decían, subjetiva de lo que es la libertad de votar es muy importante. Y si se cometen delitos electorales es porque no se tiene temor a ellos. Entonces, al ser un juicio de carácter oral, que se vea que tanto el Ministerio Público integra una carpeta de investigación, consigna una persona y que oralmente se ve quiénes son los responsables, sería una labor, digamos, muy profunda que ayudaría a la justicia penal. Y no solamente eso, hay que considerar y hay que poner muchos de los temas de carácter transversal. ¿La justicia penal tiene relación con la administración electoral o con la justicia electoral? ¿Y qué está pasando con los delitos electorales? Al ser una denuncia, al ser un procedimiento más largo, no incide muchas veces en un juicio de carácter electoral y lo podemos hacer. Entonces creo que esto vendría a modificar el esquema actual y sobre todo el sistema de justicia acusatorio lo que busca es la investigación científica para llegar a la verdad de los hechos. Y esto ayudaría mucho a los procesos electorales que en el país se desarrollan. Gracias, doctor. Senadora Arely Gómez, por favor. Bienvenido al Senado de la República, doctor Héctor Díaz Santana. Considerando las reglas para los delitos graves previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿existen supuestos de la Ley General en materia de delitos electorales que se considerarían graves? En caso afirmativo, ¿usted cree que es correcto que en una ley que haya delitos electorales que sean considerados como graves? Gracias. Sí, anteriormente los delitos no eran graves y muchas personas que cometían tales ilícitos difícilmente llegaban a tener una prisión, tanto preventiva dentro del procedimiento como también después de una sentencia. FEPADE consiguió en el 2007, 2008 sentencias ejemplares que por falsificación de elector acumularon hasta 30 años. Y la gran pregunta, aumentando la pena, ¿disminuye la incidencia delictiva? Yo creo que ese es un parámetro que muchas veces no podemos afirmarlo. Pero hay delitos que, si usted me lo permite, yo sí afirmaría que deberían ser graves. ¿Por qué? Primero, recibir dinero de la delincuencia organizada es un delito muy penado. Estamos hipotecando al país y estamos generando esa violencia social ante un proceso de impunidad. Número dos, estamos fracturando las condiciones de la competencia política, pero no solamente eso, estamos fracturando la democracia representativa del país. Y número tres, si existen conductas graves en las cuales, digamos, la razón de Estado y la estabilidad social y pública debe ser severamente sancionada, yo pienso que sí. No todos los delitos, hay delitos electorales en los cuales pues las sanciones que establece el código yo creo que son bastante correctas, pero hay otros, sobre todo los que están referidos a la posible relación entre delincuencia organizada y, digamos, sí, posibles candidatos que sí deberían de ser severamente castigados. Gracias, doctor Santana. Quizás una muy breve pregunta. ¿Dio usted la cifra de consignaciones en este último periodo de la FEPADE? Lo cual resulta alarmante y sobre todo visto en perspectiva con años anteriores.
el día de hoy, la Fiscalía Especial pues depende directamente del Ejecutivo. ¿Usted cree, del Gobierno de la República, usted cree que la autonomía pueda ayudar, la autonomía que se ha configurado para la Fiscalía General y la adscripción de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, puede ayudar a que no se generen estas distorsiones en las prioridades institucionales de la Procuraduría y que en efecto, independientemente de quién sea el fiscal o el procurador, exista como altísima prioridad la persecución de los delitos? Yo creo que esta pregunta es bastante pertinente y cuando nace la FEPADE también se la hacía. ¿Cómo constituir una institución procuradora de justicia que dependiera del Ejecutivo? Posiblemente no iba a garantizar esa imparcialidad que se requería. Este proceso en el cual le da autonomía a la Fiscalía General, yo creo que es muy pertinente para la Fiscalía Electoral. Pero también aquí hay que decirlo, ¿existen o pueden existir esa autonomía, esa independencia de facto y normativa? Pero también debe de existir un compromiso de carácter institucional, tanto de actores políticos como de actores gubernamentales. ¿Qué quiero decir? Y la Fiscalía Electoral permanentemente se somete a presiones de carácter políticas, porque si bien de lo que está dirimiendo son sobre asuntos que tienen incidencia en la vida democrática del país, creo que en ese sentido una de sus obligaciones institucionales es garantizar esa autonomía. Solamente con esa autonomía de normatividad y de ejercicio, la Fiscalía Electoral podría responder a la demanda social, a generar una investigación de calidad y sobre todo evitar que sus posibles resoluciones estén sesgadas por una posible dependencia o ¿por qué no decirlo? Es una labor difícil castigar a políticos. Claramente hay que afirmarlo porque si no, no estamos sentando las bases de dónde estamos. Entonces, esa es una labor que requiere, 1, de apego estricto a la legalidad, 2, de sensibilidad y número 3, de transparencia en el ejercicio de la Procuración de Justicia. Creo que de esta forma, teniendo una investigación científica impecable, nosotros como ciudadanos vamos a estar dándole esta confianza que requiere toda una institución y toda institución electoral de lo que su máxima es la legitimidad. Y la legitimidad se construye con la confianza. Muchas gracias. Gracias a usted. Han concluido las preguntas de los senadores y senadoras de la Comisión de Justicia. Agradecemos de nueva cuenta a la doctora Santana su participación en esta comparecencia. Le deseamos mucha suerte. Muy buenas tardes. A continuación, agradecimientos para ustedes. Gracias. A continuación le pedimos al doctor Arturo Bolio Cerdán acuda a la tribuna para presentar su plan de trabajo. Es consejero electoral adscrito al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México de 2009 a 2014. Magistrado número del Tribunal Electoral del Estado de México 2005-2009, subdirector adscrito a la Presidencia del Consejo General, fungiendo como coordinador de asesores del ciudadano consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, y ha tenido diferentes cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sea usted bienvenido, doctor Arturo Bolio Cerdán. Tiene usted el uso de la voz hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor senador. Con el permiso de usted y de las señoras senadoras, quiero, al igual que quienes me han antecedido en el uso de la palabra, iniciar agradeciendo al Senado de la República la posibilidad de participar en un procedimiento transparente, abierto a la ciudadanía, a efecto de designar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. El motivo por el cual decidí participar en este procedimiento, desde luego se debe a que considero cubrir el perfil de idoneidad para aspirar a tan alta responsabilidad. Considero que quien asuma la titularidad de esta fiscalía deberá tener muy claro el papel de la FEPADE en un México que hoy se presenta frente a la ciudadanía, frente a la sociedad, con muchas carencias de credibilidad por parte de la autoridad, particularmente de la autoridad persecutora de los delitos, y más cuando se trata de la autoridad persecutora de los delitos electorales. Me explico. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
a sus 20 años de creación, logró posicionarse en el ánimo ciudadano como una autoridad con cierta credibilidad, con campañas fundamentalmente de prevención del delito, que lograron permear en la ciudadanía, que lograron llegar a los hogares, pero que se quedó desde mi particular punto de vista en la prevención y en la persecución y en su caso investigación y consignación de conductas delictivas muy cercanas a la ciudadanía, vinculadas fundamentalmente con el Registro Federal de Electores. Todo lo concerniente a la credencial de elector, a la lista nominal de electores, a todos los mecanismos de movilidad ciudadana de un municipio a otro, de un estado a otro, pero en la sociedad hay una percepción de que se ha quedado corta esta autoridad cuando se trata de conductas punitivas vinculadas con la actuación de autoridades gubernamentales, con la actuación de dirigentes partidistas, con la actuación de candidatos. Cuando se trata de conductas atípicas vinculadas con el uso de recursos públicos, con el origen ilícito de estos recursos, con la intervención del crimen organizado, ahí me parece que la sociedad sigue percibiendo que falta mucho por hacer. Yo considero que la FEPADE debe caminar hacia un efectivo blindaje electoral para constituirse como órgano garante de procuración de justicia, para que sus tareas de prevención, investigación y persecución de delitos electorales se lleven a cabo en un efectivo esquema de colaboración con autoridades de todas las entidades de la República, tanto electorales como de procuración de justicia, así como con las autoridades electorales federales, concretamente con el INE y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ello se debe a que, dada la naturaleza de la materia comicial, es imprescindible que haya esquemas de colaboración eficaces, inmediatos, que permitan a las distintas autoridades atender las quejas, las denuncias, los procedimientos que según la naturaleza de la autoridad se tramiten de manera paralela pero pronta y expedita. A mí me parece que estamos muy lejanos de lograr que los principales actores políticos, por ejemplo, eviten el ejercer paralelamente más de un procedimiento en el ánimo de obtener una sanción al adversario. Por una parte, sabemos que los partidos políticos van a los órganos electorales y presentan sus quejas y denuncias, pero paralelamente también presentan denuncias ante la autoridad ministerial. La autoridad electoral administrativa, dado los tiempos del proceso electoral, dados los procedimientos sumarísimos que la propia legislación electoral establece, resuelve con los instrumentos y con los elementos con los que cuenta, en los tiempos que las propias leyes establecen, siempre con la limitación de que lo tienen que hacer antes de que las autoridades electas asuman los cargos para los cuales compiten. Pero por otra parte, ante hechos de naturaleza similar, la autoridad procuradora de justicia puede tardar meses, si no es que años, y finalmente asume alguna determinación cuando, lejos de que a la opinión pública y a la ciudadanía ya se le olvidaron aquellos acontecimientos que dañaron a la sociedad, bueno, pues ya es irreparable. Por esa razón, con eso termino, yo vengo a presentarme a ustedes, señoras y señores senadores, en el ánimo de ser considerado como un aspirante serio a ocupar esta fiscalía, dado que considero que mi trayectoria personal y profesional me dan la experiencia, el conocimiento y la capacidad para poder afrontar las necesidades y requerimientos que exige esta fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Bolio Cerdán, por su presentación. Y ahora quisiera saber si alguno de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra. Senadora Dolores Padierna, por favor.
Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el Senado. En el último informe del mes de octubre de la FEPADE, se informó que el sistema FEPADETEL recibió 3 llamadas para orientación, solo recibió 12 correos electrónicos. Esto evidencia pues, la falta de confianza de la ciudadanía en la FEPADE. No considera que combata los delitos, no acude a ella, ni siquiera le llama por teléfono. Entonces, ¿qué acciones realizaría usted para lograr esta recuperación de la confianza ciudadana y cómo lograr una mayor participación ciudadana en la denuncia de los delitos electorales? Muchas gracias, senadora, por la pregunta. Mire usted, ya la propia ley, la nueva ley general de delitos electorales, establece la obligación de esta Fiscalía de coordinarse con las autoridades estatales y particularmente en este tema de prevención con el Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que la desconfianza de la ciudadanía hacia la FEPADE tiene 2 motivos. El primero, en gran medida, el desconocimiento de las conductas delictivas. Dicen los sociólogos y de manera particular los especialistas en sociología criminal que la gran mayoría de la población que incide o que comete conductas delictivas lo hace por el desconocimiento de la norma que está estipulando determinada conducta. Me parece que se debe de trabajar de manera puntual y de la mano con las autoridades electorales administrativas que de alguna manera están más cercanas a la ciudadanía, particularmente el INE, a través de serias y profundas campañas de educación cívica que logren permear en la ciudadanía para generar un conocimiento efectivo de cuáles son las conductas delictivas y de cuáles son los trámites y procedimientos expeditos para poder hacer del conocimiento de la autoridad estos hechos. Hay que acercar a la ciudadanía los mecanismos para poder presentar estas denuncias y hay que abundar de manera muy importante, destinar recursos de manera también muy importante para hacer campañas publicitarias a efecto de que la ciudadanía en general pueda tener conocimiento de esta circunstancia. Pero además, me parece que estas campañas deben de acercarse también a los funcionarios públicos. En mi experiencia como consejero electoral y como magistrado electoral, resulta no cotidiano, pero sí común, que autoridades gubernamentales o algunos representantes de diversos partidos políticos, ninguno es la excepción, acuden a la autoridad electoral administrativa o jurisdiccional preguntando qué sí pueden y qué no pueden hacer, con motivo de la víspera de una campaña electoral, con motivo de la víspera de un proceso electoral. Oye, voy a rendir mi informe de labores como legislador, voy a hacer X o tal cosa, qué sí puedo y qué no puedo hacer. Y me parece que esa labor se debe realizar antes de que el funcionario se acerque, porque si uno se acerca, qué bueno, pero ¿y los demás? A mí me parece que ese compromiso de la autoridad procuradora de justicia debe de asumirse con absoluta responsabilidad e insisto, de la mano con las demás autoridades y con los partidos políticos, porque al final de cuentas lo que se pretende es salvaguardar el máximo valor tutelado en un sistema democrático, que es el de hacer eficaz el voto de los ciudadanos. Gracias. Gracias, senadora. ¿Alguien más que quisiera hacer? Muchas gracias, senadora. Doctor, bienvenido al Senado de la República. Usted habló del papel de la FEPADE, de esa falta de credibilidad y de que de alguna forma se ha quedado corta en la actuación, ante la actuación de algunas autoridades y de algunos candidatos. A mí me gustaría preguntarle, desde su opinión, cuáles serían los principales retos que tiene en este momento la FEPADE ante el proceso electoral que ha iniciado a principios, en los primeros días del mes de octubre,
que se celebrará el próximo año 2015. ¿Cuáles serían los principales retos en esta inmediatez de este proceso electoral ya iniciado? Muchas gracias, señor senador. Mire usted, yo creo que son muchos los retos inmediatos de la FEPADE, sobre todo tras varios meses de ausencia de un titular y también derivado de la incertidumbre generada con motivo de la creación de la nueva Fiscalía General de la República y del nuevo procedimiento de designación del propio titular, etcétera. Pero hacia el exterior, yo considero que el reto fundamental, inmediato de esta Fiscalía es establecer puentes eficaces de colaboración con las autoridades que deben de coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos electorales. Y me refiero a los delitos electorales de trascendencia que generan inequidad en las contiendas electorales. No me refiero al delito electoral de aquel que logra con algunas artimañas pasar a 5 o 6 ciudadanos de un municipio al municipio vecino y a credencializarse a escasos meses de la jornada electoral con el ánimo de garantizar que en determinada sección se pueda obtener el triunfo. No, me refiero a la coordinación con, por ejemplo, las autoridades en materia de inteligencia financiera, para que al más mínimo conocimiento de que existen dudas respecto del flujo de recursos, la autoridad pueda de inmediato intervenir. Los puentes de comunicación con las autoridades me parece que están debilitados, y me parece que están debilitados derivado de una actuación hasta cierto punto de subordinación hacia el Poder Ejecutivo. Yo creo que la Fiscalía debe de acatar y debe de ejercer en plenitud su autonomía. Me parece que no debe temblar la mano para hacer investigación, para perseguir a los delitos electorales, sea quien sea el sujeto imputado o la entidad o el color de aquellos sujetos a quienes se les imputan las conductas delictivas. Yo creo que esta labor es inmediata. Me parece que se tiene que demostrar en los hechos la convicción de la autoridad persecutora de los delitos electorales, en el sentido de que es representante social. No es un empleado del presidente de la República, no es un empleado del Senado de la República, no es un empleado de ningún partido político. Quien resulte ser designado fiscal de este importante organismo deberá tener en claro que su papel es el de ser un representante social, y como representante social debe de cuidar lo que daña a la sociedad, que en materia de elecciones es justamente el vigilar que las contiendas electorales se lleven a cabo con absoluta equidad y en respeto irrestricto a los principios rectores de la función electoral. Muchas gracias, senador Puente, por su pregunta. Doctor Bolio, una pregunta nada más para concluir. Usted ya ha estado en lo que es el Ejecutivo, siendo consejero jurídico en la parte del, ¿verdad? Y también ha estado en el Poder Judicial al ser magistrado, ¿no? Ahora bien, ¿qué perfil idóneo cree que debe de tener el fiscal titular de la FEPADE? ¿Debe tener conocimientos de tema electoral, como es organización de las elecciones, todos los temas que quienes han sido consejeros saben del mismo? ¿O tiene que tener conocimientos de impartición de justicia, como es lo que serían los magistrados electorales, o debe de saber de procuración de justicia debido a la investigación, o debe de ser un político y tener un buen equipo? ¿Cuál cree usted que es el perfil idóneo para quien llegue a ocupar la FEPADE, y sobre todo en este momento que ya está el periodo electoral iniciado y no ha habido titular en algunos meses?
o tiene que ser un administrador que llegue a poner orden ahí? ¿Cuál sería el perfil que usted nos aconsejaría? Muchas gracias, senadora. Con una muy respetuosa aclaración, yo no he elaborado nunca como consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Fui consejero electoral y fui magistrado electoral en un tribunal electoral que desafortunadamente, es mi percepción, no pertenece al Poder Judicial. Es un tribunal electoral autónomo, local, sí. En mi experiencia como magistrado y como consejero electoral a lo largo de 10 años, y en mi experiencia los 10 años previos a estos dos encargos en el Poder Judicial de la Federación, sí, como secretario de Estudio y Cuenta y secretario instructor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuve la oportunidad de tener en mis manos infinidad de asuntos que me permitieron conocer lo que realmente acontece en las elecciones. A lo largo de 20 años he podido participar en 10 procesos electorales, 4 federales y 6 locales, tanto en órganos administrativos como jurisdiccionales, y me ha tocado ver que votan los muertos, me ha tocado ver que se roban las urnas, me ha tocado ver que en los cómputos distritales o municipales hay violación a las bóvedas de seguridad de los organismos desconcentrados de las autoridades electorales para poder alterar los resultados, me ha tocado anular elecciones, y en función de ello estoy convencido de que quien resulte ser fiscal requiere tener un conocimiento claro de lo que acontece realmente en el desarrollo de un proceso electoral. No únicamente en cuanto a la organización de las elecciones, esto es, no me refiero a la logística que implica el elaborar la documentación y material electoral, instalar las casillas y designar funcionarios de casilla, no, sino todo lo que hay atrás de un proceso electoral, de toda esta preparación que se tiene, pero al mismo tiempo debe ser un conocedor no solo del derecho electoral, sino del derecho penal electoral, de los procedimientos penales, del perfil del Ministerio Público, que debe ser más cercano a la sociedad, de un perfil de un Ministerio Público comprometido con esa sociedad, y sí, por supuesto, con sensibilidad política. A final de cuentas, todo lo que tiene que ver con derecho electoral, con asuntos electorales, por supuesto que tiene que ver también con política, dado que es la vía electoral la que conduce al acceso al poder. Pero no debe ser esa la directriz que guíe a quien ustedes designen como fiscal, no al menos la principal. En mi particular opinión, me parece que el perfil idóneo es el de un conocedor del derecho, sí del derecho penal, procesal penal, pero también, por supuesto, un conocedor profundo del derecho electoral y de lo que acontece en las elecciones en el ámbito administrativo y en el ámbito jurisdiccional, a efecto de poder aplicar esos conocimientos y experiencia en la procuración de justicia electoral penal. Gracias por su respuesta.